Y ya vamos a empezar, muchachos. Bueno, chicos, me presento un chance, soy Carlos Quiñones. Ya me tuvieron que haber visto por ahí en algunos cursos. Soy ayudante del doctor Urquizo, por ahí me tuvieron que haber visto unos cursos en el B2, en el G1 me parece que me vieron también, y en el D1 todavía no me ven, pero yo voy a ser el que va a estar en ese curso. Llevo ya prácticamente mis 4 ciclos de la carrera, llevo 4 ciclos dando esta materia, llevo desde el primer ciclo dándola. Eh, el día de hoy vamos a ver lo más simple, que es gametogénesis, y las dos placas que corresponden a ese tema. Vamos a ver un poquito de teoría, vamos a ver un poco de práctica. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa que no me haga entender, no duden en interrumpirme. Créanme lo ideal sería que todo quede claro, porque siempre digo lo mismo, como me lo enseñó el doctor a mí. Génesis es una materia muy diferente a las demás. Génesis no es una misma materia que se debe estudiar como anato. Tú en anato puedes empezar estudiando los huesos del pie y después yéndote al hueso del cráneo y lo vas a entender. En Génesis no. En Génesis no hay que estudiarse nada de memoria. En Génesis es más entender los procesos. Y una vez que entiendes los procesos, vas a poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Génesis es una materia que es como que todo cronológico. O sea, es como que si no entendiste lo primero, no vas a entender lo segundo. Entonces, por eso estoy aquí, para intentar explicarles de poco a poco y para que puedan entender de una mejor manera esta materia, porque es confuso. ¿Por qué es confuso? Porque es prácticamente una materia, si ustedes se dan cuenta, nueva, por así decirlo, es una materia totalmente diferente a lo que es histología y anato. Al menos histología y anato se complementan en algunas cosas. Cuando tú estás estudiando anato, por ahí vas a leer ciertas cosas de histo, pero es muy difícil que encuentres en textos de histología y anato cosas relacionadas a la génesis. En muy pocas cosas hay casos puntuales, pero eso es lo que hace un poquito complicado estudiar estas cositas. Entonces, ya para esta introducción, vamos a empezar con lo que es gametogénesis. ¿Qué es gametogénesis? Gametogénesis es todo el proceso y todos los cambios que se dan de una célula para transformar o convertirse en gametos totalmente maduros. En otras palabras, es la síntesis o la creación de los gametos u células sexuales, tanto masculina como femenina. Si nosotros no vamos a estudiar los nombres y solamente intentamos desglosar todo lo que es gameto, bueno, en realidad lo que el término gameto se corresponde a una semilla. Y Génesis corresponde a lo que viene a ser el origen de algo, es lo que te explica el origen o lo que te va a intentar explicar el desarrollo de algo. Entonces, no es por así decirlo que gametogénesis nos explica el origen de las semillas, pero si hacemos una comparación, nos damos cuenta que desde estas semillas, es decir, de estos gametos es donde nace la vida. Es por eso que nosotros estudiamos Génesis desde los gametos, porque estudiamos desde el primer punto de inicio de la vida, que viene a ser las células sexuales. En el hombre, este proceso de gametogénesis se denomina espermatogénesis. ¿Ok? Que nosotros tenemos la imagen de ahí, si ustedes separan las palabras, espermatogénesis, espermato de lo que nace el espermatozoide, génesis del origen. Lo mismo pasa con la mujer, solo que en la mujer ocurre muchas otras cosas que vamos a estudiar y así mismo se denomina ovogénesis. Entonces, en el hombre es espermatogénesis y en la mujer es la ovogénesis. ¿Cómo se denomina el proceso? ¿Cómo se define en realidad la espermatogénesis? Todos los cambios morfológicos o funcionales que ocurren de una célula progenitora, una célula precursora, para transformarse en un espermatozoide o en una célula sexual masculina madura. Mientras la ovogénesis es el proceso de formación o creación de una célula sexual femenina, en este caso el ovocito secundario totalmente inmaduro. ¿Para qué se dan estos términos o para qué nosotros estudiamos esto? Para entender cómo tenemos a la final un espermatozoide totalmente maduro y un ovocito secundario totalmente maduro, que ambos estén listos y totalmente hechos para lo que es la fecundación, que eso lo estudiarán después de lo que es gametogénesis, ciclo endometrial, etc. Ok, entonces ya sabiendo esto, ya sabiendo lo que es espermatogénesis y ya sabiendo lo que es ovogénesis, tenemos que primero hablar un poco de lo que es la mitosis y meiosis para poder entender estos procesos. ¿Por qué tenemos que entender esto primero? Específicamente la meiosis. ¿Por qué? Porque todo este proceso, tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis, ¿ok? Tanto en estos dos procesos, vamos a tener lo que es la meiosis. La meiosis es como la mitosis. Si ustedes se acuerdan en biología, nosotros estudiamos la división celular.
cómo una célula se podía dividir una con la otra, cómo se podía replicar, cómo podía seguir sumando, creando nuevas células desde una sola. A eso se lo denomina mitosis, que es literalmente la división celular. Pero ¿qué pasa con la meiosis? La meiosis es como una mitosis, pero algo más complejo, con mucho más pasos. Y también una característica en la meiosis es que ustedes solamente van a poder ver la meiosis en las células sexuales, es decir, en los espermatozoides y en los ovocitos. No lo van a ver ni en las células del cuerpo humano, por ejemplo, o sea, en las otras células del cuerpo humano, como por ejemplo, no lo van a ver en las células cardíacas, no lo van a ver en las células hepáticas, no lo van a ver en las células gastrointestinales, no la van a ver en la mucosa de la tráquea, etc. O sea, ustedes no van a ver este proceso de meiosis en estas células. Para resumírselos, la meiosis solamente es hecha por lo que vienen a ser los gametos o células sexuales. A las otras células la hace lo que es la mitosis. ¿Ok? Entonces establezcamos esas dos diferencias totalmente que se caracterizan en ambos procesos. Ahora, ¿qué corresponde a la meiosis? Tenemos que saber algo, la importancia de la meiosis o el objetivo de la meiosis es que terminemos con una célula totalmente haploide, es decir, con que su número de cromosomas sean 23 pares, 23 cromosomas en total. Perdón. ¿Por qué tenemos que tener los 23 cromosomas en total? Porque si ustedes se acuerdan, lo que yo les mencioné al comienzo, es que una célula masculina se va a juntar con la célula femenina. A eso se denomina fecundación. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos a la final de un espermatozoide 46 cromosomas? Y en un ovocito tenemos 23? Al sumarlo van a dar 69. Y eso no es apto para la vida. A la final van a ser con alguna malformación congénita o a la final va a sufrir aborto espontáneo debido a que ese número de cromosomas no es apto para la vida. Entonces, esto es lo que hace la meiosis. La meiosis trata de reducir este número, ¿ok? Hasta dejarlo totalmente haploide con cuatro pares totalmente diferentes a la célula madre para a la final que ocurra la fecundación. Algunos libros te dirán que solamente van a nacer una célula precursora, lo cual la célula precursora va a ser una célula totalmente normal, va a ser como una célula más de nuestro cuerpo humano. ¿Qué es lo que va a pasar con esta célula? Va a pasar por un proceso de adaptación celular, por un cambio morfogénico, morfogenético, el cual lo va a hacer decantarse por una línea. Pongámoslo así, las células van a tener una célula madre. Esta célula madre va a poder tener la decisión, o dependiendo de qué se ha inducido, puede transformarse en una célula del epitelio muscular, de los músculos, puede convertirse en una célula de los cartílagos, por ejemplo, pueden convertirse en una célula del hígado. Pero imagínense que una célula tome la decisión de volverse una célula sexual, es decir, que vayan a seguir el linaje o voy a seguir toda esa línea de una célula sexual. ¿Qué pasa con estas células? Estas células que van a decidirse seguir ese linaje de una célula sexual se va a denominar en el hombre espermatogonia y en la mujer se va a denominar ovogonia. ¿Ok? Eso van a ser las células progenitoras, van a ser esas células de donde van a hacer todo este proceso de gametogénesis, etcétera. Entonces vamos a tener una célula progenitora, en los cuales en algunos libros no te mencionan que tiene la cromatina duplicada. ¿Qué es lo que pasa? Esta célula de aquí va a pasar por una interfase celular. Es decir, ya no va a ser diploide, sino que va a ser tetraploide. Eso va a decir que ha de tener unos 96 cromosomas en total. ¿Ok? No miento, no serán 96, serían 92 cromosomas en total. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos unas 92 cromosomas en total? Porque ya lo van a entender. Entonces tenemos aquí la ovogonia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sufrir por un proceso de meiosis, lo cual la meiosis se va a dividir en dos. En primera división meiótica, ¿ok? Y en segunda división meiótica, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? En la primera división meiótica te va a aplicar el libro que se va a reducir el número de cromosomas. Es decir, que tenemos que una célula tetraploide, ¿no? De 92 cromosomas. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a dividir ahora por la mitad de ese número. Ahora ya no tenemos 92, ahora tenemos 46 cromosomas. Y esto va a terminar aquí, donde tenemos el cursor, en dos células diploides. ¿Ok? Entonces tenemos que una célula totalmente progenitora, tenemos una célula madre, la cual la meiosis nos dice que el resultado va a ser dos células hijas totalmente diferentes a la madre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, miren, tenemos aquí, ustedes se dan cuenta que en la profase
como en biología mismo, es lo mismo. La profase, el material genético se densa, tenemos aquí ya el material genético aquí totalmente condensado, en la metafase se alinean en la línea ecuatorial, después en la anafase se dirigen hacia los polos, y en la telofase ya ocurre la citoquinesis y se divide en dos células, ¿ok? Eso es lo que tenemos en la primera división meiótica, ¿ok? Si se dan cuenta, en la primera división meiótica terminamos con dos células hijas parecidas al de la madre, pero no son totalmente iguales. ¿Con qué? Si se dan cuenta, aquí tenemos 4N. Eso quiere decir que tenemos un número tetraploide, pero terminamos con un número diploide, ¿ok? Es decir, tenemos dos células hijas de... Voy a rayar aquí como para que entiendan. Tenemos dos células hijas aquí de 46 y tenemos dos células hijas de 46. Ok, y aquí se supone que tenemos 92. Entonces, si se dan cuenta que se va disminuyendo. Sí quedó claro este primer eslabón, que es la meiosis 1, por si acaso. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, sí. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, no deben interrumpirme, porque si se dan cuenta, estoy solamente enfocando en la pantalla, entonces no puedo ver el chat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos ahora dos células diploides, ¿no? Tenemos 46 y 46. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la segunda división meiótica se vuelven a dividir estas células. Aquí tenemos dos, entonces esta célula va a sufrir los mismos procesos, profase 1, metafase 2, perdón, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener al final cuatro células hijas, porque de aquí nacen dos y de aquí nacen dos, con 23, con 23, con 23 y con 23. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos estas cuatro células hijas totalmente haploides, ¿ok? Y diferentes a la madre, ya con eso termina la meiosis. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta cuál es la importancia de la meiosis como tal, y es reducir el número de cromosomas. Y tener a la final cuatro, de una célula a la final, tenemos como producto final cuatro células hijas, que son las que tenemos acá, totalmente diferentes a la madre, con una carga haploide, es decir, con 23 cromosomas. ¿Sí se quedó claro eso? Sí, Sí. Listo. Ahora, ya teniendo claro esto, ok, ya teniendo claro esto, tenemos que saber ahora lo que es la espermatogénesis. Como tal, como ya lo mencioné, uy, yo no sé por qué se quedó hasta aquí, bueno, ya. La espermatogénesis ya es el origen o es la formación de las células espermatozoides, ok, es decir, de las células sexuales masculinas, que parten de una espermatogonia, ok, que parten de una espermatogonia. De ahí tenemos el espermatozoide primario, que va a tener una carga todavía diploide, es decir, aquí todavía vamos a tener 40. Aquí vamos a tener todavía hasta lo que viene a ser 46. Ok. Y de aquí ya tenemos 23 y 23. Y aquí seguimos teniendo 23 y 23. Ok. Y ya les voy a explicar esto que tenemos aquí. Porque aquí es donde a veces nos hacemos bolas. En algunos libros no te explican con los números 92, 46, 23, 23, 23, 23, 23. ¿Por qué no te explican con esto? Porque te puedes confundir, porque a la final te dices, aquí tenemos 46. Y aquí tenemos 23, ¿y por qué aquí tenemos 23? Porque no tenemos 11.5, por ejemplo. Ya, ya les explico por qué. Exactamente, si se dan cuenta que dice meiosis 1 y meiosis 2, está pasando lo mismo de acá, pero no se centren, aquí deberían haber en realidad dos células, 46 y 46, solo que aquí como que lo recortan. ¿Qué es lo que pasa exactamente aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí y por qué la mayoría de gente se confunde en este tramito que está aquí? Porque tenemos 23 y 23. ¿Ok? Quiero que se imaginen, este es el mejor ejemplo que me pudo haber dado mi docente en su tiempo. Quiero que se imaginen una baraja de cartas. La baraja de cartas, ¿no? Tenemos que hay dos colores principales, uno rojo y uno negro. Pero asimismo, en la baraja de cartas tenemos las formas, ¿no? Tenemos el trébol, creo que también tenemos el trébol, el diamante, el corazón y bueno, no me acuerdo el otro. Y otro que es el triángulo se llama. No me acuerdo ya. Y cada una de estas formas tiene su color en específico, ¿no? Entonces digamos que aquí terminamos, aquí tenemos 46, ¿no? Aquí terminamos con toda la baraja, ¿ya? Pero
Aquí tenemos rojos a lo que ocurre esta división de acá, o sea, es decir, que pasa espermatocito secundario. Aquí tenemos rojos y aquí ya también tenemos el color negro, o sea, tenemos la baraja de color rojo y la baraja de color negro. Aquí ya en espermatocito secundario, esto ya se lo considera proide, por si acaso. Aquí ya es 1N, aquí ya tenemos 23 y 23. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos rojos y tenemos negras, pero ¿ustedes qué piensan cómo debe terminar la baraja al final de todo el proceso? ¿Separados con color y forma o tener solo separados el color? Uy, Separados de color. ya. Exacto, tenemos que tener separados el color y también tenemos que separar las formas. Es decir, a lo último tenemos que tener separado toda la baraja, por ejemplo. Entonces, a la final aquí tenemos el rojo, que no me acuerdo cuáles son los rojos, creo que tenemos el rojo y creo que la baraja es rojo de corazón, creo que el otro rojo es el de diamante, creo que es, bueno, no me acuerdo. Y aquí ya tenemos las otras negras separadas, que serían las negras de Trevor, ¿ok? Y aquí ya tenemos las negras también de diamante. Diamante creo que era negro. Ok, ya. La verdad es que no me acuerdo cómo era cuál era la forma de las barajas, pero lo que quiero que me entiendan es que por eso es que aquí tenemos 23, 23, y aquí seguimos teniendo 23. Ok, pero estamos en 23, pero ahora tenemos ya totalmente separado todo. Específicamente voy a para hablar de lo que es dentro del humano, o sea, ya no dentro de las cartas, solo que las cartas lo hice para que lo entiendan un poquito mejor. Lo que pasa aquí es esto. Si ustedes se dan cuenta, técnicamente, aquí al momento que se dividen de nuevo ya tenemos 23 cromosomas, técnicamente aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta que tenemos aquí estos dos palitos, que son dos palos de la madre y dos palos del padre, que es lo azul, y dos palos de la madre, que es la mujer. Y al final, si ven cómo solo tenemos un palito del papá, un palito de la mamá, un palito del papá, un palito de la mamá, un palito del papá, un palito de la mamá, un palito del papá y un palito de la mamá. ¿Sí se dan cuenta cómo tenemos esto? Ya. Esto en realidad nos ayuda a que a la final, cuando nosotros tenemos la última célula, que es 23, solo tengamos aquí 23 cromosomas, pero que esta célula sea Y, 23 cromosomas, pero que esta célula sea Y, 23 cromosomas, que esta célula sea X, y que sea 23 cromosomas y que esta célula sea X. ¿Ok? Es lo mismo que acá. Acá tenemos, como para que me entiendan mejor así, 23 cromosomas y X, X, y 23 cromosomas, pero Y. Entonces, a la final, ¿cuántas Y necesitamos? Solo necesitamos una Y o una X para que cuando ocurra la fecundación, cuando ocurra ya la fecundación, solo tengamos 23 cromosomas, pero solo una carga que sea femenina, pues, que sea femenina o que sea masculina. ¿Ok? Entonces, a la final, nosotros vamos a tener así 23, 23, 23 y 23. Y vamos a tener solo aquí una X, otra X, una y una Y. ¿Sí me explico, sí me explico este proceso que pasa aquí, por si acaso? ¿O si quedó entendido? ¿O lo vuelvo a repetir? Sí, está claro. ¿A todos les quedó claro? ¿Toditos? ¿Todo bien? Sí. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Puedes repetir con lo de las X y las Y que no entendí? Me Ya, confundí. ya. Mira. Espérate un chance. Ah, no, chucha, estas son las pistas que justamente no puse. Ya. A ver, miren. Aquí tenemos 92, se supone, aquí tenemos 46, es decir, aquí tenemos una carga diploide, 2N, y aquí ya tenemos 23. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como para que entiendan por qué tiene que haber esto. Aquí tenemos 23 y 23, o sea, ya tenemos una carga diploide, pero ¿por qué se debe volver a repetir de nuevo? ¿Por qué se debe volver a dividir? Porque nosotros aquí tendríamos X, X, y tendríamos Y, Y. No sé si ustedes se acuerdan en biología que nosotros veíamos que nosotros teníamos 22 pares de cromosomas funcionales, somáticos, ¿ya? Y el número 23, justamente el último, el número 23, el último cromosoma era el sexual. ¿Qué es lo que pasa si es verdad? Aquí ya tenemos 23 cromosomas, o sea, técnicamente esta célula ya se puede fecundar con otra célula. Ya, imagínate que tenemos 23 cromosomas, pero tenemos XX. Entonces digamos que nuestro bebé sí va a poder nacer, porque a la final si nosotros sumamos 23
con los 23 en la mamá tenemos 46, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, digamos que justamente este espermatozoide fecunda el ovocito? Es decir, tenemos 23, número haploide, está bien, pero tenemos dos X. Al final nosotros vamos a tener el número, cromosoma número 23, vamos a tener XX y vamos a tener una X adicional por la mamá. ¿Ok? ¿Tú crees que esto está bien? Ahí sería ya una alteración genética. Exacto, eso será una trisomía en el cromosoma número 23, o también conocido como el síndrome de la superhembra o de la supermujer. Entonces es por eso que se deben volver a separar, para que al final nosotros tengamos 23 y una X, 23 y una X, 23 y 23 y Y. Es por eso que dicen en los textos que la meiosis 2 como tal, no es algo similar más a la mitosis, porque en la meiosis 2 no se duplican los cromosomas, no ocurre una interfase celular y tampoco se resta material genético. O sea, al final, lo único que pasa es que tenemos el cromosoma número 23 y lo que hacemos es simplemente volver a dividirlos. Pero no es como que se resta ni nada, solo como que se saca bien ese material genético, esa X de más, esa cromatina adicional que tiene, en otras palabras. Entonces, por eso es que terminamos así, con 23X, 23X, 23Y y 23Y, porque digamos que ahora sí, esta célula aquí ya fecunda, entonces va al ovocito y tenemos los 23Y del hombre más los 23 y X de la mujer, y a la final tenemos 46 cromosomas, y su carga genética, ¿cómo sería el número 23? Sería XY, es decir, sería un hombre. Entonces, esto estaría bien. Sí que ahí quedó un poquito, ahí quedó mejor, quedó un poquito más claro ahí. Sí, quedó más claro, sí. Sí, todo bien. ¿Todo bien, chicos? Ya. Ahora, ya sabiendo eso, tenemos que saber una cosita más que pasa en los hombres, y es que justamente aquí donde tenemos lo que es espermátidas, va a ocurrir un proceso de diferenciación, que este proceso se lo denomina espermiogénesis. El proceso de espermiogénesis no es nada más que un cambio morfológico que sufre la célula espermátida para poder ser un espermatozoide, para poder ser funcional. ¿Por qué? Porque una célula así redonda no puede fecundar, no tiene movilidad, no tiene la capacidad, no tiene las enzimas para penetrar las diferentes capas que tiene el ovocito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la espermiogénesis? Lo que ocurre en la espermiogénesis es esto, que la célula como tal, que es la espermátida, empieza a botar citoplasma, empieza a ser más chiquita, empieza a crear una cubierta mitocondrial, que es donde está lo que viene a ser la pieza intermedia, o también conocido como el cuello del espermatozoide, y empieza a crear una cola, que es el flagelo. La espermiogénesis es importantísimo para poder así decirlo, dar los toques finales a la espermatogénesis. Si no hubiera espermiogénesis, las células quedarán así, redondas, y estas células redondas no pueden fecundar. Entonces es por eso que ocurre la espermiogénesis, ¿ok? En el cual tenemos la cabeza, tenemos la pieza intermedia y tenemos la cola, ¿ok? ¿Sí quedó claro esto? De la espermiogénesis y los cambios que ocurren durante este proceso. Sí, sí. Ya. Con la ovogénesis. La ovogénesis es exactamente igual que la espermatogénesis, solo que tiene unas cositas de más. Primero, en la ovogénesis, el número de células hijas que va a dar una célula, que es la ovogonia, porque ese número que da la ovogonia en realidad es solo una célula hija funcional, con tres células totalmente afuncionales. ¿Qué quiere decir afuncionales? Que no tienen función. Y estos son los tres cuerpos polares. ¿Por qué hay tres cuerpos polares? Porque a la final tenemos aquí el ovocito primario, se divide, tenemos ovocito secundario, se vuelve a dividir. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un ovocito totalmente secundario. Lo que dice aquí óvulo es un ovocito secundario totalmente maduro. ¿Qué es lo que pasa? En la primera división meiótica tenemos que cuando se dividió al ovocito secundario, este ovocito primario se dividió a secundario. ¿Qué es lo que pasó aquí?
boom, esta célula de aquí se llevó todo el citoplasma, le robó todo el citoplasma a esta célula. Entonces, esta célula, como tenía tan poco citoplasma, se convirtió en un cuerpo polar, que es esto que está aquí. El cuerpo polar es literalmente lo mismo que un ovocito, solo que mucho más chiquito, y como es tan pequeño, y como no tiene casi nada de citoplasma, porque se lo robó todo el otro, pues no tiene función, no tiene una función. Entonces, por ejemplo, ya, aquí se le robó todo el citoplasma y tenemos que un ovocito secundario, y aquí tenemos un cuerpo polar. El cuerpo polar se vuelve a dividir, tenemos dos cuerpos polares ahora, que es lo que tenemos aquí, y acá, en cambio, tenemos, otra vez botamos una célula totalmente funcional y esta célula de aquí se le roba todo el citoplasma a la de acá abajo. Entonces, por eso quedamos otro cuerpo polar aquí y tenemos a la final un ovocito secundario totalmente maduro. Porque sí quedó claro esto, o sea, es por eso que a la final, en la ovogénesis, el resultado es solo una célula funcional, una célula hija funcional y tres células afuncionales, es decir, que no tienen función, que son los tres cuerpos polares. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí. Ya, esto que es desarrollo folicular se los voy a explicar cuando veamos las placas, para que lo entiendan un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, Víctor, ¿estás ahí? Sí, Oli. Ya. Victoria les va a explicar las placas de testículo humano adulto, ya vamos a ir a la parte práctica, y yo les voy a explicar lo que es las placas de lo que es este ovario de coneja virgen. ¿Ok? A veces se puede compartir. Sí, pero pásame el control, please. Voy. Ah, 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 ah. Ahí está, ahí es lo que ya puedes. Ya. Confírmame si sabe. Sí, sí se ve. Ya. A ver. Hola chicos, les voy a explicar hoy la placa de testículo humano adulto. Me pueden interrumpir cuando sea, si tienen alguna duda déjenmelo saber para poder explicarles mejor la placa. Ahora, no sé si alguien acaba de ir con el doctor Ocampo. Carlos, ¿sabes si alguien me con el doctor Ocampo? Bueno, ¿sí se me escucha? Sí. Ah, ya, ok. Entonces, yo vi con el doctor Ocampo, entonces les puedo, digamos, dar como que tips de mi experiencia en las lecciones con él, si es que alguien tiene con él y está viendo clases con él ahorita. Pero bueno, antes que todo, tienen que recordar el nombre de la placa, que es testículo humano adulto. Recuerden poner el nombre de la placa completo, porque el humano adulto es importante porque luego van a ver otra placa que es fetal. Entonces, para tener el punto correcto en diagnóstico, tienen que recordar eso. Ahora, hablando como que de la configuración del testículo normalmente, tenemos el testículo propiamente dicho y el epididimo. Entonces, más o menos es para tener en cuenta qué van a ver en la placa. Ahora, en el testículo propiamente dicho vamos a tener los túbulos seminíferos, donde aquí es donde va a ocurrir la espermatogénesis, lo que ya Carlos les estaba mencionando. Ahora, luego de que ocurre la espermatogénesis y la espermatogonia se vuelven espermátide, va hacia la red testi y va hacia el epididimo para luego ser enviado en la eyaculación los espermatozoides. Y es en el epididimo donde, por lo menos, el doctor Ocampo considera que los espermatides se vuelven espermatozoides. Ahora, con las placas. Aquí tenemos los dos, tanto epididimo como los túbulos seminíferos. No le paren bola a los números acá, pero el 1 no es túnica albuginia, sino el epididimo. Y acá, el número 3, ese sí está bien, túbulos seminíferos y la túnica albuginia. Vamos primero con los túbulos seminíferos. Entonces, los túbulos seminíferos, déjenme ver si encuentro una mejor foto para esto. Acá. A ver, los túbulos seminíferos tienen que tener en cuenta que están, digamos, cada túbulo tiene una lámina basal y están conformados por las células de Sertoli.
Entonces, las células de Sertoli van a hacer una barrera hematotesticular formando los túbulos y allí es donde se va, digamos, a realizar dentro de los túbulos toda la espermatogénesis. Entonces, como primer punto o primer elemento de la placa tendríamos las células de Sertoli. Las células de Sertoli, no sé si alcancen a ver mi puntero, pero son aquellas que están a la periferia. Bueno, esto va a depender según el doctor con el que estén, pero por lo menos para el doctor Ocampo, las células de Sertoli son aquellas que están como que en la lámina basal, formando el túbulo como tal. Las células de Sertoli, un poco de teoría, son estimuladas por la FSH y son las encargadas de producir inhibina y factor antimülleriano. Eso también es una pregunta que suele hacer el doctor. Ahora, ¿qué va entonces? ¿Qué teníamos en la espermatogénesis? Espermatogonias, espermatocitos y espermátides. Entonces, todo lo que vemos aquí es espermatogénesis, digamos, en proceso. Aquellas que se ven como más grandes y que tienen un núcleo más basófilo son las espermatogonias. Por ejemplo, esta de acá, esta de acá. Y luego de ser espermatogonia, ¿en qué se transformaba? En espermatocito primario. Entonces los espermatocitos primarios y los secundarios usualmente se suelen perder, digamos, no se pueden diferenciar estos bien, pero van como en orden. Entonces, lo más, digamos, cercano a la lámina basal, a las células de Sertoli, van a ser las espermatogonias. Luego vamos a tener los espermatocitos y por último, los espermátides. Ahora, esto también depende del doctor, porque tengo entendido que algunos doctores consideran que lo que está en la luz del túbulo seminífero como tal son se los puede llamar espermatozoides. Sin embargo, por lo menos para el doctor Ocampo, él dice que eso no se podría, digamos, llamar espermatozoides, sino que son vestigios o restos de esto. Ahora, ¿alguien tiene una pregunta hasta ahora? ¿Quieren que les repita algo de esto para continuar? No, parece que está bien. Una pregunta. Dijiste Sí. que lo único que se va a poder ser visible al microscopio van a ser las espermatogonias, más no los espermatocitos primarios. No. O sea, todo es visible, o sea, todo lo puedes ver en el microscopio. Sin embargo, no vas a poder diferenciar bien espermatocito primario a espermatocito secundario porque son características como que más mínimas y más de micro. Aquí es como que más a grandes rasgos. Entonces, todo lo que tú ves aquí que es más basófilo y que es un poquito más grandecito sería espermatogonia, pero todo lo que ves acá también es espermatocito primario y secundario. Entonces, cuando tengan lección y tengan que escribir elementos en la placa y les enfoquen testículo humano adulto en túbulos seminíferos, ¿qué pueden poner? Pueden poner célula de Sertoli, pueden poner espermatogonia, pueden poner espermatocito primario, espermatocito secundario y espermátides, ¿ya? Ah, bueno, y me olvidaba que están conectados a qué, o sea, las células de Sertoli a una membrana basal. Entonces también pueden poner eso como elemento. ¿Aclaré tu duda? Sí, gracias. Ya. Ahora, para continuar, los túbulos seminíferos no es que están como que nadando, rodando ahí sueltos. Entonces están en dónde? Dentro de un estroma, ¿ya? Entonces eso también puede ser como elemento de la placa, tejido intersticial o estroma testicular. ¿Y qué van a estar, qué va a estar, qué células van a estar como en cúmulos acumuladas? Las células de Leydig. También un poco de teoría. Las células de Leydig son estimuladas por la LH y producen la hormona masculina que es la testosterona. Entonces, ¿qué otro elemento de placa pueden poner aquí? Células de Leydig. Las células de Leydig son estas que ustedes ven acá en el tejido. Aquí también se pueden ver. Aquí, miren, vemos un túbulo seminífero con las células de Sertoli, su lámina basal, su membrana basal. Tenemos acá a espermatocitos, a espermátides. Vemos la luz del túbulo. Es importante también, chicos, creo que esto aplica para todos los docentes, pero ustedes no pueden poner como elemento vasos sanguíneos o luz, como elemento en una lección, porque eso no se considera como algo válido para describir la placa.
Bueno, entonces tienen al túbulo seminífero y aquí tienen al tejido intersticial, al estroma testicular, donde van a encontrar cúmulos de células de Leydig. ¿Me hice entender hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda con respecto a esto? Junto a las células de Leydig, ¿cuáles células también estaban? Está el estroma testicular, que es tejido conectivo. Si no tienes más, o sea, si no sabes qué poner, puedes poner estroma testicular, que también es tejido conectivo. Entonces, puedes poner eso, porque el estroma es como que aquello que le da sostén al órgano, y por eso Ajá. es tejido conjuntivo, conectivo. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Sí entendiste? Sí, gracias, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? No, ok. Entonces, ahora, ya vimos como que, digamos, el testículo propiamente dicho, esto, y luego tenemos la otra parte que es el epidídimo. El epidídimo, ahora aquí tienen que tener como que bastante cuidado en no confundir entre los dos, aunque no creo que sea tan complicado de confundir, pero aquí se dan cuenta que vamos a tener también un conducto, pero este conducto ya no va a tener, por ejemplo, las células de Sertoli que lo rodeaban o espermatogénesis ocurriendo allí, sino que son como túbulos colectores que van a luego excretar estos espermatozoides. Por ende, estos túbulos están revestidos con un epitelio simple, cúbico, acilíndrico. Ahora, dentro de estos túbulos, usualmente, o debería haber, espermatozoides. Aquí entonces, ¿cuáles serían los elementos de la placa? Epitelio cilíndrico simple o de cúbico a cilíndrico simple, espermatozoides, tejido conectivo, que es el estroma en sí, que eso pueden ponerlo, digamos, como elemento en cualquiera túbulo seminífero o epidídimo. Y, y bueno, eso en general. Pero bueno, lo que les quería decir es que a veces no van a poder ver la luz del túbulo llena de espermatozoides como la pueden ver aquí. Por ejemplo, en esta foto, esto sigue siendo un epidídimo. Sin embargo, yo no puedo ver la luz del túbulo completa con espermatozoides. Entonces, ¿cómo yo me guío y no me confundo que esto es un túbulo seminífero? ¿Cómo yo sé que esto es epidídimo? Por el epitelio. Porque si se dan cuenta, esto es simple, o sea, solo hay una hilera de células aquí que lo reviste a este túbulo. En cambio, en los túbulos seminíferos, ustedes van a ver un cúmulo de células usualmente basófilas, porque no sé si esto ya hayan visto en micro, pero el ADN, la cromatina, se tiñe basófilo. Entonces, como estas espermatogonias, estos espermatocitos, todo el proceso de espermatogénesis implica ADN y están con el ADN en constante replicación y meiosis, se va a ver de manera más basófila, más morado. A diferencia, y muchas células, a diferencia de las de acá, que solo es un epitelio, donde solo va a haber una hilera de células. Ok, entonces, depende del doctor, el enfoque que les den, solo tienen que poner lo que están viendo en el microscopio. Por ende, si les ponen solo en el enfocado en el epidídimo, tienen que poner epidídimo. En cambio, si les ponen un enfoque en túbulo seminífero, solo sería en túbulo seminífero. ¿Me di a entender con epidídimo o quisieran que les repita algo? Si puedes repetir, estaría bien. Epidídimo, túbulo seminífero o los dos. El epidídimo, el epidídimo. Ya. El epidídimo va a ser el conducto, o sea, como que los conductos en donde van a estar los espermatozoides, donde se van a madurar. Entonces, en este conducto no vamos a ver espermatogénesis, porque la espermatogénesis ya pasó. Por ende, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ya a los espermatozoides formados. Y entonces, ¿qué son los espermatozoides? Son estos.
Para describir a los conductos del el epidídimo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que estos están recubiertos por un epitelio cilíndrico, un epitelio cúbico cilíndrico simple. Por ende, solo van a tener como que una hilera acá, lo mismo pueden ver aquí. Y acá. Y también lo mismo que con los túbulos seminíferos. No es que están como que flotando, volando y están allí. Necesitan un tejido que lo sostengan. Y ese tejido que lo sostienen es el tejido conectivo, el tejido conjuntivo. Por ende, esto también es tejido conjuntivo que podemos ver acá. Entonces, como elementos de la placa, pueden poner espermatozoides, pueden describir el epitelio que están viendo. Por ejemplo, ¿qué epitelio estoy viendo? Epitelio cúbico simple, epitelio cúbico acilíndrico simple. Y nada más, la verdad, aquí. Es una placa bastante sencilla. ¿Te quedó alguna duda o quieres que repita algo? Todo bien, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Por ejemplo, aquí, chicos, si yo les hago este enfoque, ¿qué estarían viendo ustedes aquí? Los túbulos seminíferos. Sí. ¿Y cómo yo sé que son túbulos seminíferos? Porque yo veo espermatogonias, yo veo espermatocitos primarios y la luz del túbulo es, o sea, no se deben guiar por eso, pero puede ser como una clave para guiarse. La luz del túbulo está vacía, no tiene nada. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, ¿qué estaría viendo? Eso no es epidídimo. Sí. Entonces, recuerden eso, ¿por qué es epidídimo? Porque, por ejemplo, aquí sí puedo ver como citoplasma residual o espermatozoides o restos de espermatozoides. No veo muchas células en el conducto como tal, sino solo veo una hilera. Entonces, esos son como que pequeñas claves que pueden utilizar para guiarse, para identificar la placa. ¿Sí les quedó claro? ¿Quieren que les repita algo? Sino para que Carlos pueda continuar con ovario. ¿Nadie tiene alguna duda? Creo que no, Víctor. Ya. Dejo de compartir. Ya. Gracias. Tac, máquina, fiera, tornado, torbellino, huracán, tormenta, tifón, maestra. Vamos a seguir ahorita con lo que es lo de ovario, que es un poquito más, que es donde los chicos generalmente se confunden, no les miento, pues, sí, un poquito tedioso, empezando por el diagnóstico. Sí se ve, ¿verdad? Sí estoy compartiendo pantallita. Shush, se me olvidó lo que estoy pantalla. Sí estoy compartiendo pantalla, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya. El diagnóstico es ovario de coneja adulta virgen estimulado con orina de mujer embarazada. Ese es el diagnóstico, ¿ok? Los que están ahorita con el doctor Quiso, ese es el diagnóstico. Si ustedes se olvidan de poner que es adulta, o que es virgen, o que fue estimulado con la orina de mujer embarazada, o que la mujer no estuvo embarazada, o que no es de coneja, o que no es adulta, no les vale la placa. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en segundo parcial una placa que es ovario fetal de 5 meses. ¿Eso qué tiene que ver con el conejo? Que uno es de conejo y el otro que es el otro fetal. Por ahí de ley van a ver algunas placas a microscopio que van a ser de adultos, o sea, que van a ser de humano, pero igualmente, o sea, igualmente, se van a, igualmente se va a decir que es de coneja, por si acaso.
Esos son todos los elementos que están ahí, igual vamos a ir repasándolos uno por uno. ¿Ok? Entonces, ese es el diagnóstico, el de ovario, y vamos a verlo por acá. Este es el ovario de coneja adulta virgen estimulado con orina de mujer embarazada. El ovario va a tener una zona denominada la médula y otra zona denominada corteza ovárica con su estoma ovárico. Generalmente la médula también se lo puede denominar estoma, eso va a depender de sus docentes, pero a mí me enseñaron que la médula es igual que estoma, es decir, es el tejido o es el sostén de todo el órgano. Como el órgano es como el ovario es un órgano hueco, perdón, no es un órgano hueco, sino que es tridimensional, en forma de en forma circular, en forma esférica, bien dicho, va a tener por la mitad justamente una médula o una estoma que va a ser todo el sistema linfático, todo el sistema nervioso, todo el sistema de arteria y vena que le va a dar la nutrición a este órgano. A todo esto, absolutamente a toda esta red, donde ustedes pueden ver por ahí manchas de sangre, como que pueden ver una coloración diferente, a todo eso se denomina la médula ovárica, porque esa es la médula ovárica. Mientras que todo esto que está por acá, todo esto que está por acá, todo esto que ahorita estoy rayando, es la corteza ovárica, todo esto es la corteza ovárica. Dentro de la corteza ovárica es donde nosotros vamos a ver todo el desarrollo de los folículos, qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que literalmente vamos a ver en las placas. En las placas de conejo nosotros no estamos para ver solamente la médula o la corteza, sino es que estamos para ver el desarrollo folicular, para entender lo que me faltó dar de teoría, que es lo que les dije que les iba a explicar ahorita, que es el desarrollo folicular. ¿Por qué? Porque el ovogénesis es tan complicado que no solamente adapta o no solamente se cambia desde adentro, o sea, desde la célula que es el ovocito, sino es que también cambia todo su entorno, cambia toda su forma, y eso se denomina folículo. Los folículos no son nada más que la combinación de su ovocito, que es lo que ya estudiamos, que ovocito primario, y ahí se divide ovocito secundario, etcétera, 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 más lo que son las células foliculares. Es decir, que a la final nosotros cuando estudiamos esta placa vamos a tener una célula, que es el ovocito, que va a estar aquí, rodeada por otras células que son las células foliculares, ¿ok? Que es que aquí es donde se va a dividir, ¿ok? Que aquí, esperen un chance, que tengo un amigo que está en problemas, disculpen, disculpen. Ahora sí. Entonces, a la final, en las placas de ovario vamos a tener esto que son los folículos. Vamos a tener un ovocito que va a estar dentro, que puede ser primario y secundario, y vamos a tener unas células rodeándolos, que a eso es lo que vamos a llamar folículo primario, folículo secundario, etcétera, dependiendo que esté rodeado. En los libros, ustedes van a darse cuenta que los folículos, el desarrollo folicular, se va a dividir en dos grandes rasgos. Uno, y le pasa a mi mouse, bueno, uno que es el folículo primario, y otro que es el folículo secundario, ¿ok? ¿Por qué se denomina folículo primario, folículo secundario? Porque los que sean folículo primario van a tener un ovocito primario y los que sean folículos secundarios van a tener un ovocito secundario, empezando por ahí. Entonces, eso es lo que nos explica, por así decirlo, eso es lo que nos explica la teoría. Entonces, en el folículo primario, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener primero el primer estadio, que es un folículo primario de células pranas. Es decir, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver aquí un ovocito rodeado por unas células pranas, como lo que rodean a los vasos sanguíneos o a un epitelio, pero a una cavidad. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver así. De ahí tenemos un segundo estadio, que es el folículo primario de células cúbicas, lo cual vamos a verlo así. Aquí tenemos el ovocito y vamos a ver que vamos a tener que va a rodear núcleos totalmente esféricos, centralizados a este ovocito. ¿Por qué vemos así? No vemos como cuadrado, porque acuérdense que las células cúbicas, su característica cuando nosotros lo estudiamos en biología, en el pre, es que las células cúbicas tienen un núcleo totalmente redondo, centralizado y esférico. Es lo que vamos a ver en los folículos primarios de células cúbicas. En realidad, el citoplasma no se tiñe tanto. ¿Ok? Pero los núcleos celulares sí, entonces lo vamos a ver así. Vamos a ver, en el folículo primero de células planas vamos a ver prácticamente, casi no vamos a ver nada, o a veces vamos a ver como que cosas bien alargaditas. En el folículo primario de células cúbicas vamos a ver así células totalmente redondas rodeando a este ovocito, y de ahí va a seguir por acá
la teoría te dice que hay otro estadio, que son 4 estadios, que es folículo primario de células planas, primario de células cúbicas, de ahí te explica que hay un primario de células cilíndricas. Pero en el momento de la práctica nosotros no estudiamos las cilíndricas y casi nadie las toma en cuenta debido a que es muy difícil lograr diferenciar unas células cúbicas con unas células cilíndricas en este corte. Entonces las células cilíndricas no se las cuentan. Entonces tenemos como último estadio el folículo primario de células poliestratificadas o también conocido como el folículo primario de células multilaminar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener aquí un ovocito, pero vamos a tener muchas células rodeándolos, así, muchas células rodeando. Por eso se denomina poliestratificado. ¿Qué quiere decir poliestratificado? Poli de mucho, estratos de capas. Entonces va a tener muchas capas celulares rodeándolas. Solo baste con que no tenga, con que solo tenga 2 capas de células rodeándolos. Eso va a ser de un folículo primario de células poliestratificadas o multilaminar. ¿Ok? ¿Sí quedó claro estos 3 estadios? ¿Sí quedó claro esta explicación de aquí? Ya lo vamos a ver en la práctica, pero quiero que entiendan primero esa parte de teoría. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, todo esto es la corteza ovárica, porque aquí es donde está desarrollándose los folículos. Si ven esto que está aquí, voy a cambiarlo de color. Esto que está aquí, si ven, esto que está aquí, son los folículos. Todo esto son folículos. Todo esto son folículos, que ya vamos a dar el diagnóstico de cada uno. Que si ven este folículo que está aquí, si ven que ni siquiera se ve como que qué está cubriéndolo, o sea, está tan finito que no se ve qué es lo que está cubriéndolo. A esto, ¿qué piensan que puede ser? ¿Cuál de los 3 estadios que están acá piensan que puede ser el que está aquí? Folículo primario de células planas. Exacto, folículo primario de células planas. ¿Por qué? Porque solamente se ve que está cubierto de una cosa muy finita. Algo que quiero que sepan, que para lo que ven con la doctora Wendy, ¿ok? A esto no se denomina folículo primario de células planas, sino que ella lo denomina folículo primario primordial. Es lo mismo, tal vez ella les diga que no es lo mismo, pero es exactamente lo mismo. El folículo primario primordial va a tener células planas cubriéndolas, ¿ok? Por si, por si, por si acaso, por si ella no les nombra como un folículo primario de células planas, es lo mismo. Ella lo nombra como folículo primario de células primordiales, o un folículo primordial también le denomina a ella, ¿ok? Para que quede un poquito más claro esto. Entonces, ¿qué otra cosa más vemos aquí? Podemos ver que aquí dice algo de epitelio germinativo y epitelio germinativo y túnica albuginea. ¿Ok? La túnica albuginea era una capa que recubre los túbulos. El ovario también lo va a tener, pero ya les voy a explicar cómo. Primero vamos a tener una capa que obviamente no se va a poder diferenciar cuál es cuál, pero aquí tenemos una capa más externa que va a ser el epitelio germinativo y una capa más interna que es lo que tenemos acá abajo, que a esto se lo va a denominar túnica albuginea. Eso va a estar cubriéndolo, esas 2 capas van a estar cubriéndolo al ovario por fuera. En todas las placas del mundo van a ver esa placa. Obviamente, si, por ejemplo, si los doctores, por ejemplo, el doctor Ocampo, el doctor Quiso, se los ponen aquí en este enfoque, ustedes no pueden decir que hay epitelio germinativo y no pueden decir tampoco que hay una túnica albuginea cubriéndolas, porque no se ven. Pero si les ponen, digamos así, y ven que tenemos aquí la parte extrema, la parte más hacia afuera del ovario, obviamente aquí sí vemos estas 2 capas. Por ejemplo, en la placa de acá se puede ver también esto, pero se puede sacar, obviamente está muy chiquito, pero se puede decir que aquí, que es la que está más afuera, tenemos el epitelio germinativo y lo que está acá adentro, coño de la madre, que no sé por qué no me coge, ahí está. Lo que tenemos acá adentro es el túnica albuginea. ¿Ok? Sí quedó claro esas 2 capas, el epitelio germinativo y túnica albuginea. Sí. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ya. Ahora,
Si ven aquí abajo esta célula que está, este folículo que está aquí, si ven cómo tiene células algo redondas, pero solo tienen una capa, o sea, solo se dan cuenta, si cuentan de capa en capa, solo tienen una. Ya, esto que está aquí, ¿qué piensa que bueno, bueno, ya lo hice, aquí ya no me había dado cuenta. Bueno, ya, así se ve un folículo primario de células cúbicas, ¿sí ven? Está totalmente redondo, pero solo hay una capa acá, no hay más de una capa. A esto se denomina un folículo primario de células cúbicas. Pero en cambio, si nos vamos acá arriba, si se dan cuenta que el primero es mucho más grande. Pero aparte de eso, parece que fuera cúbica, pero aquí tenemos una célula y aquí encima tenemos otra. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Entonces, si nosotros dibujamos aquí los núcleos, es como que aquí ya tuviera más capas de células. Entonces, como ya tiene más capas y ya no es solo una capa, sino que son más, a esto se le denomina folículo primario multilaminar o también poliestratificado. ¿Por qué? Porque tiene más de una capa, tiene mucho más estratos. ¿Ok? Entonces, por eso se denomina un folículo primario poliestratificado. Entonces, sí quedó clara esa diferencia en un folículo primario de células planas, un folículo primario de células cúbicas y un folículo primario poliestratificado. Sí quedó bien claro eso. Sí. Sí. Ok, por ejemplo, aquí ustedes, si yo pongo este que está aquí, ¿qué puede ser este que está aquí? Cúbicas. ¿Seguro? Folículo primordial. Ajá, exacto. Folículo primordial, folículo de células planas. Eso dependerá de tu docente. Por ejemplo, acá también tenemos, si ven cómo se ven aquí alargados los núcleos. Sí, aquí se ve un poquito circular, pero como todavía no está totalmente circular del todo, es célula cúbica. Por ejemplo, aquí, pero célula plana. Por ejemplo, aquí también tenemos células planas alargadas. Y aquí como que parece que ya se está empezando a hacer cúbica, pero igual no está del todo, así que sigue siendo planas. A esto a estas placas aquí es donde ustedes no deben llegar con sus docentes. Porque si su docente les cae un poquito mal, les va a poner estas famosas placas que son las placas de transición. ¿Qué son las placas de transición? Como su nombre mismo lo dice, es una placa en la que un folículo está haciendo transición a convertirse al otro. Entonces tenemos una plana que está queriendo convertirse a cúbica. Entonces ahí, ¿cómo abramos? ¿Cuál ponemos? Si ya está totalmente cúbica o está más cúbica que plana, se pone cúbica. Si está totalmente plana y solo tienen por ahí una o dos células cúbicas, se pone que es plana, ¿ok? O primordial. Así que pilas con esto. Igual, los que ven con la doctora Wendy no van a sufrir esto. Lo que van a sufrir con ella serán los zooms super mega inmensos. Pero más en riesgo están los que ven con el doctor Urquizo, con el doctor Ocampo, más con el doctor Ocampo en realidad, ¿ok? Entonces, pilas con eso, chicos. ¿Ok? Por ejemplo, ya, si yo pongo esta que está aquí, si ponen y pum, le hacemos zoom aquí, díganme qué folículos ven ahí. O sea, no el que esté señalado, díganme qué folículos ven ahí. Folículo laminar de células cúbicas. Ya, ese es uno. ¿Y qué otro folículo ves ahí? Plano. Folículo primordial, el que está al ladito. Ah, exacto, vemos. Folículo primordial, si estés con la doctora Wendy, lo vas a llamar primordial. Si estás con los otros doctores, lo llamas plano. Y también vemos una célula cúbica, exacto. Por ejemplo, el que está aquí, ¿qué sería? Primordial, folículo primordial. No, no. Exacto. Primordial o plano. ¿Ok? Y le agarran el golpe. Por ejemplo, aquí esta placa son las placas que nunca van a encontrar ustedes porque son tan hermosas que en realidad no sé quién se las llevó, pero estas placas son las que nunca les van a tomar a ustedes. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos una célula, aquí tenemos otro núcleo, aquí tenemos otro núcleo, aquí tenemos otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. ¿Sí ven cómo tenemos bastantes núcleos? A esto ya se le denomina poliestratificado. ¿Por qué poliestratificado o multilaminar o multilaminado? Porque ya tenemos muchas más capas celulares, que ya se nota que tenemos más capas de células. ¿Ok? Sí. Quedó claro los folículos primarios, chicos? ¿Quedó todo eso claro? Todo claro. Listo. Entonces vámonos con los folículos secundarios.
¿qué tienen qué tienen que saber un poquito para la teoría? Todo esto que vimos aquí, ¿por qué estos folículos crecen y se cambian? Esto se debe gracias a una hormona que se denomina la folículo estimulante o también denominada la FSH. Pues un chance que se está descargando el celular. Ya. La FSH o la folículo estimulante. Yo estoy ahorita en cuarto ciclo y ya estoy viendo en fisiopatología algo que se denomina adaptación celular. Las células se adaptan dependiendo del estímulo. Nuestro cuerpo es tan inteligente que va a detectar un cambio a un estímulo y va a hacer todo lo posible para que la célula sobreviva a este estímulo. Esto ustedes no lo deben aprender, pero esto me hace feliz porque significa que sí me estoy aprendiendo lo que estoy estudiando para mi lección de mañana. Pero bueno, lo importante es que, ¿por qué le mencioné esto? Porque lo mismo va a pasar con los folículos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos unos folículos totalmente planos. O sea, empezamos con unos folículos primarios totalmente planos. ¿Cómo terminamos a un poliestratificado? Tienen que saber algo. A nivel celular, a nivel de epitelio, a nivel de tejido, otra vez siempre esto. El epitelio plano, el epitelio totalmente plano es el epitelio más frágil de todo el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos epitelio de células planas. Entonces va a venir la hormona FSH. ¿Dónde está mi cursor? Se me perdió. Aquí tenemos células planas, va a venir la FSH y va a empezar a molestar, va a empezar a estimular. Entonces, ¿qué va a hacer los folículos? Van a decir, tengo que adaptarme al estímulo, tengo que adaptarme a estas hormonas, a esta cantidad de hormonas que me está mandando el cuerpo humano, así que me voy a transformar ahora en cúbicas. Entonces se transforman en cúbicas, ¿no? Pero ¿qué pasa? El FSH sigue molestando, sigue jodiendo, sigue molestando, está porque ladilla. Entonces, ¿qué es lo que hace la cúbica? Dice, ok, me voy a cambiar ahora, obviamente a la cilíndrica, pero digo, como les mencioné, la cilíndrica no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora crea una cantidad de muchas células, que es por eso que tenemos la estratificada, crea muchas más células para poder soportar esta carga hormonal. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué cuando usted estudia en piel fina y piel gruesa, por qué la piel fina y la piel gruesa es un epitelio estratificado? No que era un epitelio plano, estratificado, queratinizado. ¿Por qué? Porque es estratificado. Porque te da mucho más capas de células para que sea resistente a la luz solar, para que sea resistente a contactos físicos, agentes nocivos, al agua, etc. Entonces lo mismo hace el folículo. Empieza a hacerse un plano estratificado o un multilaminar, un poliestratificado, para soportar estas cantidades de hormonas. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? La FSH sigue molestando y sigue molestando y sigue estimulando a estas células. La célula dirá, puta, ya me hice de plana cúbica, ya me hice de cúbica cilíndrica, ya me hice cilíndrica para estratificado, ya no puedo cambiar a más, ya estoy en el último tope, ya estoy, se supone, en el límite de poder aguantar algo. Entonces quiero que se imaginen algo. ¿Qué pasa cuando algo totalmente te molesta, que ya no puedes más con tu paciencia? Muchas personas solamente se enojan y otras personas lloran. Lo mismo hace las células foliculares van a empezar a llorar, van a empezar a secretar glucoproteínas, van a empezar a secretar líquido folicular lleno de glucoproteínas, llenos de enzimas, lleno de nutrientes, lleno de proteínas, y lo van a hacer hacia adentro, ¿ok? Entonces quiero que se imaginen como que fuera un globo, que totalmente desinflado. Cuando este empieza a llorar, va a empezar a botar agua adentro y ahí se va a empezar a inflar más y va a empezar a tener un espacio. Entonces, a este espacio se lo denomina antro folicular, en el cual, si ustedes ven estas manchitas rosadas, es el líquido folicular. Entonces, dentro de este antro folicular va a haber líquido folicular. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro eso. ¿Cuándo llamamos a un folículo secundario? O sea, que ya no sea primario, cuando ya tengamos un antro folicular. Cuando ya haya antro folicular, eso ya es un folículo secundario. ¿Ok? Entonces, el folículo secundario se va a dividir en dos grandes grupos. En un folículo secundario vesicular y en un folículo secundario maduro, o también denominado de RAF. ¿Ok? ¿Cómo distinguimos el vesicular con el de RAF? Solamente por el tamaño, porque literalmente tienen los mismos elementos. Eso es lo bueno. Vamos a empezar con esto. El folículo secundario vesicular va a tener su antro folicular y su líquido folicular. Ahora, ¿se acuerdan que antes teníamos aquí en los extremos estas células que son las células germinales? Puede ser plana, cúbico, estratificado. Aquí va a cambiar, aquí su estructura va a cambiar en dos cosas.
Estas células germinales van a cambiar su forma a dos tecas denominados teca interna y teca externa. ¿Ok? La teca interna va a ser aquella teca ganglionar, va a ser la teca endógena, va a ser la teca que va a secretar las hormonas, tanto estrógeno como progesterona, pero en mucha más cantidad del estrógeno. Su principal hormona secretada es el estrógeno, pero eso no quiere decir que no secrete progesterona, ojo con eso. Eso es la teca interna. La teca interna es esta capa que está aquí. Y la teca externa va a ser una red de tejido conjuntivo que le va a dar el sostén a este folículo, que es lo que tenemos acá, lo que es como que más tosco. Esto va a ser una red altamente vascularizada, la cual le va a dar nutrición al folículo. Entonces, a la final, el folículo secundario, tanto el RAF o vesicular, va a tener estas dos capas, la teca interna y su teca externa. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso, lo de la teca interna y la teca externa? Sí, Ya. Aquí podemos ver este zoom. Si ven que la teca interna tiene como que células, mientras que la teca externa tiene como que más filamentos, tiene como que más grueso, es como que más brusco. Ya. Esa es la diferencia entre la teca interna y la teca externa. Lávense siempre esto. La teca interna es la ganglionar, la teca interna es la que va a secretar las hormonas, estrógeno y progesterona, pero en principal estrógeno. Eso le va a servir para medir en el segundo parcial. Entonces, quiero que vean esto. Quiero que vean aquí ustedes, si se dan cuenta, que aquí hay células que como que se están yendo al medio. Si ven que hay células que están mirando hacia el medio. ¿Sí ven? ¿Sí ven estas células que están como que yendo hacia el medio? Ya, estas células que están yendo hacia el medio se denomina cúmulo o óforo. O bueno, ahorita ya no está el doctor Solón, pero en su tiempo le gustaba que los chicos le pongan en latín, que es el cumulus ófurus. Pero bueno, cúmulo óforo. ¿Ok? Cumulóforo. ¿Ok? Y este cumulóforo son células de la misma teca interna. ¿Se dan cuenta que son células de esta que está aquí, que es la teca interna, se supone? Que se desprenden y viajan hacia el medio. ¿Qué piensa que puede, bueno, qué piensa que puede ser esto? Bueno, aquí está, pero ¿qué piensa que puede ser esto? El ovocito. Exacto. eh, Sería ovocito una pregunta, secundario, ¿estas porque ya células estamos en el que estás folículo hablando secundario. no son las células de la granulosa? ¿Mande? Las células que dices que es del cúmulo óforo no son las células conocidas como em, de la capa de la granulosa, células de la capa de la granulosa. Sí, son las mismas. Las células de la capa de la granulosa son las que conforman la teca interna. ¿Ok? Okay. Ya, entonces, estas células granulosas de la teca interna se desprenden de la teca interna y viajan hacia el medio. Eso se denomina cúmulo óforo. ¿Pero para qué viajan hacia el medio? Porque acuérdense que el ovocito, a la final, del ovocito, tiene una zona pelúcida, que es lo que la va a rodear, y tiene una otra zona más, que es la corona radiada, que son todas estas células. La corona radiada no es nada más que estas células de la granulosa denominadas cumulóforos o cumulóforo que se van a ir hacia en medio y se van a pegar para formar la corona radiada. Entonces, algo que tienen que saber, siempre cuando ven que la célula tiene ovocito, van a poner que tiene ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada. A veces no se abre el ovocito. Entonces, cuando no se ve el ovocito, ustedes no pueden poner ninguna de las tres. Porque si ustedes le ponen al doctor Quiso, al doctor Ocampo, que en una placa que hay ovocito secundario con zona pelúcida y corona radiada y no hay ovocito, les va a poner malo, porque solo tienen que poner las cosas que se vean. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. El que está acá abajo, ¿qué piensan que puede ser el que está acá abajo? Folículo multilaminar. Exacto, esto es un folículo multilaminar. Y el de acá arriba sería el vesicular. ¿Sí ven cómo tiene su teca externa mucho más, como que con filamentos? Y esto que está acá es la teca interna. Y acá se ve el cúmulo óforo, que es lo que está acá. ¿Sí ven? Y aquí Carlos, tenemos el no, ovocito. ¿Ok? Dime. es que con Wendy nos había dicho que eso que señalas de la teca externa, ahí se encuentran lo que son los haces de músculo liso, creo que era. Sí, lo que pasa es que la doctora Wendy también da mitro, entonces a ella le gusta meter bastante cosas de Génesis, bastante cosas de mitro en Génesis.
Generalmente cuando van con el doctor Ocampo y el doctor Urquizo no les va a tomar eso, pero sí, exactamente, dentro de esta capa de teca externa, aparte de tener tejido conjuntivo, aparte de tener, uy, ¿dónde es mi cargador? Está mucho. Aparte de tener tejido conjuntivo, aparte de tener tejido conjuntivo, aparte de tener vasos sanguíneos, aparte de tener este linfocito, va a tener también los músculos lisos, porque también es importante en lo que es el desarrollo folicular. Entonces, no sé si te quede claro, deje claro tu duda. Sí está bien, sí tiene eso. Sí, Obviamente sí tengo la... son más elementos que no tienen tanto que estar dentro de Génesis, pero bueno, es lo que hay. ¿Ok? Sí, ok. Listo, entonces... Y ya pasamos al último, que es el folículo maduro de Ruff. Si se dan cuenta, tienen las mismas estructuras. ¿Qué es lo que varía? Su tamaño. Si se dan cuenta, el folículo vesicular se le dice vesicular porque es como una vesícula, tiene un antro muy chiquito. ¿Sí ven? Tiene un antro muy chiquito. Mientras que el maduro de Ruff es mucho más grande, tiene mucho más líquido folicular y tiene un antro mucho más grande, ya lo dije, perdón. ¿Cómo se diferencian? Por las tecas. Quiero que vean que la teca interna y la teca externa son súper finitas. ¿Por qué? Porque como el círculo se va metiendo más líquido folicular y va creciendo y creciendo, estas tecas se ven aplastadas por la presión del líquido. Entonces, como el líquido tiene más presión dentro porque se está llenando cada vez y más de líquidos, estas paredes se van estirando y se van aplastando. Es lo mismo que pasa en un logo. Cuando está al comienzo, digamos que el látex se siente un poquito más, se ve un poquito más grueso, pero una vez que lo vas inflando, le vas metiendo agua, se va estirando y se hace como que más finita, hasta traspasa de la luz más fácil. Es lo mismo, entonces por eso es que las tecas se ven finitas. De ahí tienen las mismas estructuras. Teca interna, teca externa, líquido folicular, antrafolicular, el cúmulo óforo, zona pelúcida, correa, etc. Tienen lo mismo. Aquí está como una imagen para que hagan una comparación entre cómo se ve los folículos maduros del LAF de tamaño con tanto líquido folicular en comparado a un vesicular que es el que está acá y el que está acá abajo, lo que están acá abajo, ¿qué piensan que puede ser? ¿Qué folículo piensan que puede ser lo que está acá abajo? Folículos multilaminares, ¿no? Exacto, es un folículo son los folículos multilaminares. ¿Ok? En esta placa de aquí, por ejemplo, ustedes aquí, ¿qué elementos podrán en esta placa que está aquí? ¿Qué elementos podrán en esta placa que está aquí? ¿Qué elementos pondrían en la placa que está aquí? Tiene lo que es la teca interna y externa muy pegadas, muy finitas, pues, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué sería? Un folículo de Graf, creo, Ajá. ¿no? ¿Ya? Ajá. ¿Y qué más elementos es? Creo que el gran, ¿cómo se llama? No, el gran, el gran antro, porque Ya, está ajá, hay antro. Aquí está el antro, está el espacio. Líquido ¿Ya? folicular. Ajá, aquí está el líquido folicular. ¿Algo más o nada más? no hay presencia de lo que es el No, ovocito, no, porque no, no está no, el... Ah, exacto. no, Entonces, no hay hasta ahí ovocito. murió. Ahí murió tu diagnóstico. ¿Ok? Y eso sería todo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto ya no lo para en bola. ¿Ya? Entonces, sí quedó claro el folículo maduro y el folículo vesicular. Sí quedó claro esas dos diferencias. Sí. Sí. ¿Ya? Y falta hablar de esto que está acá, que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es literalmente un órgano
que se ve en la placa que es totalmente gigante. Si se dan cuenta, tiene el mismo color que el estroma ovárico, la corteza ovárica. ¿Por qué se da esto? Al momento de la ovulación, solo se expulsa el ovocito y queda la teca interna y la teca externa. La teca interna y la teca externa pasan por un proceso de que se añade grasas y se vuelve un cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo, también denominado cuerpo lúteo, es una glándula que se encuentra dentro del ovario, que se produce después de la ovulación, y su principal función es secretar progesterona. Ustedes verán después en ciclo endometrial que la progesterona es importantísima para mantener ese endometrio, para mantenerlo vivo. Todo esto del cuerpo lúteo. Creo que el cuerpo lúteo es un órgano que es totalmente fácil de identificar y totalmente fácil de diferenciar con respecto a los folículos. ¿Por qué? Porque los folículos tienen una luz, son como que bolitas, son circulares y tienen adentro blanco, y aquí no, es toda una masa gigantesca, que generalmente tiene lagunas rosadas, que son lagunas de progesterona. ¿Por qué lagunas de progesterona? Porque acuérdense que el cuerpo lúteo se trata de progesterona, entonces estas son unas lagunas de progesterona. En lo teórico, ¿por qué se le dice cuerpo amarillo? Porque es una trambola de grasa, literalmente. ¿Por qué se necesita la grasa? Porque la grasa es importante, es el material, es la materia prima de las hormonas como la progesterona, debido a que la progesterona es una hormona que se sintetiza de las grasas, específicamente del cortisol, no del cortisol, del colesterol, creo que era. Bueno, ya, eso sí no se lo toma, pero para que entiendan por qué es amarillo y por qué es cuerpo lúteo, etc. ¿Ok? ¿Se entendió lo del cuerpo lúteo? Cuerpo lúteo amarillo, ¿verdad? Ajá, cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ambos nombres Ya. son válidos. Ya. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Sí, todo claro. Ok, entonces, ¿qué folículo sería el de aquí? Este que está acá. Folículo de Graf. Ah, no, perdón, folículo. Secundario poliestratificado. No existe folículo secundario poliestratificado. Entonces, no sé. Folículo secundario. O sea, secundario, pero... Folículo de Graf. Exacto, Porque un folículo de Rapp. No sé quién fue el que cambió la respuesta. Nunca hagan eso. Cuando es praca, generalmente tu subconsciente te ayuda a escoger la respuesta de una porque asocia una imagen que tú ya viste o asocia una imagen que miren, esta imagen de aquí es la misma que le señala de acá. ¿Ya? Tu subconsciente asocia al momento de ver las imágenes y las placas a lo primero se le parece, pero ahí es cuando entra cuando empiezas a decir si era eso o no era eso. Entonces, cuando digan una respuesta de una, piénsenlo de una y no la cambien. Obviamente, puchica, si cámbiala cuando en realidad tú ves, puchica, que estás en una placa y tú ves que es testículo y de la nada te dice que es ovario y tú no vas a poner que es ovario. O sea, es cuando es así totalmente de notorio, no lo cambien, pero cuando es así, no cambien su respuesta, tráiganme lo que no la cambien, porque ya me ha pasado y el mundo que me explicó eso, que generalmente con cosas así de imágenes como placas histológicas, tanto en Nitro como en Génesis, tu subconsciente lo asocia de una a algo que ya lo vio y como que dice, ¡pum! Pero empieza de nuevo a decir, ¿es esto o no es esto? Y empieza a crearte inseguridad y fallas en la que es el diagnóstico. Sí, este es un folículo secundario de Raff. El que está acá abajo, ¿qué piensa que puede ser? Folículo de Graf, pero sin el ovocito. Exacto, un folículo de Raff, pero sin ovocito. Y el que está acá a la izquierda, ¿qué piensa que puede ser? Le pongo zoom, ya. De Graf también, ¿no? No, folículo secundario. ya, pero ¿cuál? Eh, Porque tiene poco espacio. Líquido. Exacto, es un vesicular porque tiene un antro folicular muy chiquito, parece una vesícula en otras palabras. Ese es folículo primero vesicular. Miren el tamaño, es muy pequeño porque el de Raff es gigantesco, es totalmente grande. ¿Ok? Aquí tenemos otro, por ejemplo, ¿este qué piensa que puede ser?
está acá arriba. Folículo secundario vesicular. Exacto. Y el que está acá, Folículo de Graf, no. ajá. Y el que está acá, De Graf. exacto, es un derraf. Esa es una placa que como que un vesicular que recién está transformándose a derraf. ¿Cómo se queda derraf? Porque se puede ver claramente, a pesar de que no se ve el ovocito, se ve claramente cómo está lleno el alándro folicular del líquido folicular. ¿Ok? Y este que está acá abajito, y esto que está aquí, ¿qué sería? ¿Qué piensa que puede ser esto que está acá? Folículos laminares. Exacto, el folículo primario multilaminar o poliestratificado. ¿Ok? Bueno, aquí está una placa en un secundario ¿verdad? Ovulando, no tiene mucha ciencia. Bueno, aquí está con el cuerpo lúteo. Algo- Plano. Disculpa, ¿Mande? laminar es lo mismo que plano, ¿verdad? ¿Qué cosa? Laminar es lo mismo que plano. No, o sea, no sé si, yo pensé que te estabas refiriendo a laminar de multilaminar. Mm. Ah, yo no fui, pero... pero Ya, no, 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 el que se le dice prano es el que se le dice primordial. También se le ok, puede llamar primordial. primordial. Ajá. Que Ah, es, que, digamos, la doctora Wendy le gusta llamarlo más primordial que prano. ok, ok. Ujú. Entonces eso es poliestratificado. Exacto, el que está acá. Estos que están aquí son poliestratificados. Este está aquí, este está aquí, este está aquí, y este que está aquí también. Ok, ok. ¿Sí? Y bueno, cosa del cuerpo lúteo, es que el cuerpo lúteo se ve así, ¿se dan cuenta? Es literalmente algo imposible intentar confundir el cuerpo lúteo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ve la teoría, se darán cuenta, cuando usted lleva ciclando metal van a entender mejor esto. Puede haber un proceso en el cual el cuerpo lúteo, va a haber cuando no hay un embarazo, se degenera y se convierte en cuerpo blanco o cuerpo albicans, que no es nada más que empieza a degenerarse como por fascículo, empieza a degenerarse como por bolitas más pequeñas, totalmente blancas, que se ven más blancas, a lo cual se denomina cuerpo albicans. Igual no hay placa de esto, pero es para que sepan más o menos cómo sería. Este cuerpo lúteo y este es el cuerpo albicans, que es lo que tenemos acá. Todo esto. ¿Ok? Sí que sí se entendió esto. Sí. Listo, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quisiera que vuelva a repetir? Carlos, ¿no tienes alguna placa en donde se pueda ver el estigma? ¿El qué? El El estigma. estigma. Ajá. Ya, mira, y por ahí. Ahí está que está aquí. O sea, en realidad el estigma no es algo que se... ¿Con quién ves tú, por si acaso? Con Wendy. Ya, ok. O sea, ok, bueno. Ya, chuta, entonces... Mira, la verdad es que el estigma no es algo que se aprecie tanto, no es algo que se aprecie, porque el libro te dice que es un pequeño enrosamiento de tejido conjuntivo, es como un enrosamiento del mismo estroma, que hace que como que te ayude a que se perfore el folículo de Ras para que haya la ovulación, ¿ok? Por ejemplo, si te lo pones a pensar, es como que por aquí debería haber como que un enlosamiento, aquí se lo puede ver un poquito, pero es como un enlosamiento nada más, es algo, no es algo que se pueda decir como tipo, mira, aquí está el estigma. En realidad no es algo que, puchica, está como que un elemento que se puede ver claramente ahí. Pero, por ejemplo, aquí te puedo decir que aquí está el estigma, porque se nota clarito que aquí tuvo que haber estado el estigma para que haya la ovulación, porque aquí se ve clarito como ya se fue disparado el ovocito. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, sí. Ujú. Pero eso, hermano. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No
no tienen ninguna otra pregunta, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, eso fue todo. Apenas tenga el link, lo subo a YouTube y se los mando por el grupo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. No, ya saben, no duden en preguntarme cualquier cosa. No pidan la clase, si necesitan alguna clase me avisan. Si quieren alguna clase presencial también me avisan. Estamos aquí para ayudarlos. Cualquier cosa me avisan, ¿ok? Chicos, tengan buena noche, descansen. Y bueno, los veo mañana para los que están invitados cordialmente, para los que quieran. Mañana puedan ir a ver el partido en la asociación. Vamos a estar ahí un chance jodiendo un chance. También se viene un sorteo de la camiseta de Ecuador en las redes de Meta, por si no lo han visto. Participen, quién sabe si se las gane. Yo soy un salado, nunca me gano nada, pero y bueno chicos, pilas, cuídense y estudien. Se les quiere.